escúchame muy bien porque esto va a incomodarte, pero es la verdad que necesitas oír. Tus emociones te están controlando como una marioneta, están dictando cada decisión que tomas, están arruinando tu vida. Y lo peor de todo es que tú les has entregado ese poder sin darte cuenta. Y si no aprendes a dominarlas, si sigues siendo esclava de cada sentimiento que pasa por tu cuerpo, vas a desperdiciar tu vida entera siendo arrastrada de un lado a otro por estados emocionales que duran minutos, pero que tú conviertes en tu realidad permanente. Y quédate hasta el final de este video, porque voy a revelarte el secreto más poderoso de todos, la técnica específica que uso con mis pacientes más difíciles y que cambia todo en cuestión de semanas si tienes los cojones de aplicarla. Soy Rafael Santandreu, psicólogo clínico, y llevo décadas viendo cómo la gente se destruye a sí misma por no entender algo básico. Tus emociones son señales, no órdenes, son información temporal, no verdades absolutas. Y tratarlas como si fueran mandatos divinos que debes obedecer es la forma más rápida de convertir tu vida en un caos emocional constante, donde nunca tienes paz, nunca tienes estabilidad, nunca tienes verdadero control sobre tu propia existencia. Y sé que muchos ahora mismo están pensando, pero es que yo soy muy emocional, yo siento las cosas muy intensamente, no puedo evitarlo. Y esa es exactamente la mentira que te mantiene atrapada, esa creencia de que eres víctima de tus emociones, de que no puedes hacer nada al respecto, de que simplemente tienes que sufrir cada ola emocional que te golpea y esperar a que pase. Y mientras sigas creyendo esa basura, mientras sigas identificándote con tus emociones como si fueran tú, seguirás siendo su esclava. Pero la verdad liberadora que la ciencia cognitiva ha demostrado una y otra vez durante décadas es que tus emociones no te controlan a ti. A menos que tú les des ese poder, tus emociones son el resultado de tus pensamientos, de tus interpretaciones, de las historias que te cuentas sobre lo que está pasando. Y cuando cambias esos pensamientos, cuando cambias esas interpretaciones, las emociones cambian automáticamente. No es magia, es neurociencia básica, pero la mayoría de la gente vive toda su vida sin entender este principio fundamental. Y antes de seguir, si lo que estoy diciendo te está molestando, pero al mismo tiempo resuena contigo, si sientes que esto es exactamente la sacudida que necesitas, dale like a este vídeo ahora mismo, porque eso me dice que estás lista para escuchar verdades incómodas en lugar de mentiras reconfortantes. Y suscríbete al canal, porque aquí no hay contenido blando. Aquí hay transformación real para gente que está harta de ser controlada por sus propias emociones. Ahora déjame explicarte exactamente cómo funciona el mecanismo por el cual tus emociones te están controlando. Porque solo cuando entiendas con claridad cómo tu propio cerebro te está traicionando, podrás empezar a tomar el control de vuelta. Tu cerebro tiene una parte primitiva, la amígdala, que es como un detector de humo hipersensible que se activa ante cualquier cosa que interprete como amenaza, y cuando se activa libera cortisol y adrenalina, preparando tu cuerpo para luchar o huir, generando todas esas sensaciones físicas intensas que llamamos emociones. El corazón acelerado, la respiración rápida, la tensión muscular, la sensación de pánico o ira o tristeza abrumadora. Y ese mecanismo es fantástico cuando hay un peligro real, cuando un león te está persiguiendo, cuando hay una amenaza física concreta. El problema es que tu amígdala es increíblemente estúpida. No puede distinguir entre un león que quiere devorarte y un comentario desagradable de un compañero de trabajo, entre una amenaza real a tu supervivencia y una situación simplemente incómoda o frustrante. Entonces se activa constantemente todo el día, todos los días, ante situaciones que objetivamente no son peligrosas. Y tú vives en un estado de activación emocional perpetua, como si estuvieras constantemente bajo amenaza de muerte. Y aquí está la clave que cambia todo. Entre el evento externo y tu respuesta emocional, siempre hay un paso intermedio que la mayoría de la gente no ve, y ese paso es tu interpretación. Es el pensamiento que tienes sobre el evento. Es la historia que te cuentas sobre lo que significa. No es el evento mismo el que crea tu emoción, es tu pensamiento sobre el evento. Y cuando entiendes esto profundamente, cuando lo internalizas de verdad, recuperas todo tu poder porque te das cuenta de que puedes cambiar tus pensamientos. Y al cambiar tus pensamientos, cambias tus emociones. Déjame darte un ejemplo concreto para que veas exactamente cómo funciona esto. Imagínate que envías un mensaje a alguien importante para ti y no responde durante horas.
Ese es el evento objetivo, el hecho neutral. Enviaste mensaje, no hay respuesta. Pero tu mente inmediatamente genera una interpretación, un pensamiento sobre ese hecho. Me está ignorando, está molesto conmigo, ya no le importo, hice algo mal. Y desde ese pensamiento, desde esa interpretación catastrófica, tu amígdala se activa, sientes ansiedad, sientes rechazo, sientes pánico y todo tu estado emocional colapsa. Pero ese pensamiento, esa interpretación que generaste automáticamente no es un hecho, es una de cientos de posibles interpretaciones que podrías tener sobre la misma situación. Podría estar ocupado, podría no haber visto el mensaje, podría estar manejando, podría tener 1000 razones diferentes que no tienen nada que ver contigo, pero tu cerebro eligió la interpretación más catastrófica y tú la creíste como si fuera verdad absoluta. Y desde esa creencia generaste todo un estado emocional de sufrimiento basado en pura especulación. Y esto es lo que haces cientos de veces al día sin darte cuenta. Tomas situaciones neutrales, les asignas interpretaciones catastróficas basadas en tus miedos e inseguridades y luego sufres como si esas interpretaciones fueran hechos cuando son solo historias que tu mente neurótica inventó. Y mientras sigas haciendo esto automáticamente, mientras sigas creyendo cada pensamiento que pasa por tu cabeza, seguirás siendo una esclava emocional viviendo en ansiedad y sufrimiento constante. Entonces, el primer paso para dominar tus emociones es desarrollar lo que yo llamo observador consciente, la capacidad de notar tus pensamientos sin identificarte con ellos, sin creerlos automáticamente como verdades absolutas. Y esto requiere práctica deliberada. Requiere que cada vez que sientas una emoción fuerte te detengas y te preguntes, ¿qué pensamiento estoy teniendo en este momento que está generando esta emoción? ¿Qué historia me estoy contando sobre esta situación? Y una vez que identificas el pensamiento, el segundo paso es desafiarlo brutalmente con lógica implacable. Preguntarte, ¿es esto un hecho o una interpretación? ¿Tengo evidencia real de que esto es verdad o solo lo estoy asumiendo? ¿Hay otras interpretaciones posibles de esta misma situación? ¿Estoy catastrofizando, generalizando excesivamente, leyendo la mente de otros sin pruebas? Y en la inmensa mayoría de los casos, cuando aplicas este análisis honesto, te das cuenta de que tu pensamiento catastrófico no se sostiene, que estás creando tu propio sufrimiento con interpretaciones que no tienen base en la realidad. Y el tercer paso, el más importante, es reemplazar conscientemente ese pensamiento irracional con uno más realista, más equilibrado, más basado en hechos que en especulación catastrófica. En lugar de me está ignorando porque ya no le importo, piensas, no ha respondido todavía, podría ser por muchas razones, no tiene sentido sufrir por anticipado sin información real. Y cuando haces ese reemplazo consciente, cuando pones un pensamiento racional en lugar del irracional, tu emoción cambia automáticamente, la ansiedad disminuye o desaparece, recuperas tu centro, pero no basta con hacer esto una vez, no basta con entender el concepto intelectualmente. Tienes que practicarlo 20 veces al día si es necesario, cada vez que sientas una emoción negativa fuerte, cada vez que tu amígdala se active, cada vez que notes que estás siendo arrastrada por un estado emocional. Y al principio va a ser laborioso, va a requerir esfuerzo consciente enorme porque estás interrumpiendo patrones automáticos que llevan décadas funcionando de cierta manera. Pero si persistes, si haces esto consistentemente durante semanas, algo extraordinario empieza a suceder. Tu cerebro empieza a generar los pensamientos racionales más automáticamente. Empiezas a interceptar los pensamientos irracionales antes de que generen la cascada emocional completa. Desarrollas un espacio entre el evento y tu respuesta donde vive tu verdadero poder, y ese es el momento donde pasas de ser esclava de tus emociones a ser dueña de ellas. Y ahora quédate conmigo porque voy a llevarte más profundo, voy a mostrarte algo que muy poca gente entiende sobre las emociones y que cuando lo captes va a cambiar completamente tu relación con ellas. Y es esto: tus emociones no son el problema es tu relación con tus emociones. Es lo que haces cuando las sientes, es cómo respondes a ellas. La mayoría de la gente tiene una de dos reacciones disfuncionales ante las emociones incómodas. O intentan suprimirlas, negarlas, esconderlas, o se identifican completamente con ellas y dejan que las controlen. Cuando intentas suprimir tus emociones,
Cuando te dices, no debería sentir esto, esto es ridículo, tengo que ser fuerte y no mostrar debilidad, lo que sucede es que esas emociones no desaparecen, se quedan ahí bajo la superficie, creando tensión, manifestándose en síntomas físicos, explotando eventualmente de formas mucho más destructivas. Es como intentar mantener una pelota de playa bajo el agua, requiere esfuerzo constante y eventualmente se te va a escapar con fuerza. Y cuando te identificas completamente con tus emociones, cuando dices, soy una persona ansiosa, estoy deprimido, como si esa emoción fuera tu identidad permanente, entonces te quedas atrapado en ella, no hay distancia, no hay perspectiva, no hay posibilidad de cambio porque crees que eres esa emoción. Si eres ansiedad, entonces no puedes no ser ansiosa. Si eres depresión, entonces no puedes no estar deprimido. La emoción se convierte en tu prisión porque la has convertido en tu identidad. Pero hay una tercera forma de relacionarte con tus emociones que es infinitamente más poderosa y que es lo que las personas mentalmente fuertes hacen naturalmente. Observar tus emociones sin juzgarlas, sin identificarte con ellas. Reconocer, estoy sintiendo ansiedad ahora, en lugar de soy una persona ansiosa. Notar, hay tristeza presente, en lugar de estoy deprimido y siempre voy a estar así. Esa distancia, esa capacidad de observar tus emociones como fenómenos temporales que pasan a través de ti pero que no te definen, es absolutamente transformadora. Y una herramienta concreta que puedes usar inmediatamente para desarrollar esta capacidad es lo que yo llamo nombrar y etiquetar. Cada vez que notes una emoción fuerte surgiendo, la nombras en tu mente o en voz alta con esta fórmula específica. Estoy notando que hay X emoción presente ahora. No soy X, no estoy X, sino estoy notando que hay X presente. Esa formulación crea automáticamente distancia. Crea el observador que ve la emoción en lugar de ser la emoción. Y ese simple acto de nombrar, de poner palabras a lo que sientes, activa tu corteza prefrontal, la parte racional de tu cerebro, y reduce automáticamente la intensidad de la emoción. Hay estudios fascinantes de neuroimagen que muestran que cuando nombras una emoción, la actividad en tu amígdala disminuye significativamente, como si el simple acto de identificarla le dijera a tu cerebro que no es una amenaza desconocida, que puede manejarse. Y después de nombrar, el siguiente paso es respirar conscientemente, porque cuando estás en una emoción fuerte, tu sistema nervioso está activado. Estás en modo lucha o huida, tu respiración se vuelve rápida y superficial. Y esa respiración rápida sigue diciéndole a tu cerebro que hay peligro, creando un ciclo que se retroalimenta. Pero cuando conscientemente haces tu respiración lenta y profunda, cuando inhalas contando hasta 4, mantienes contando hasta 4, exhalas contando hasta 6, estás enviando una señal directa a tu sistema nervioso de que estás a salvo, de que no hay peligro real. Y tu sistema nervioso responde, se calma, y con él se calman tus emociones. Esto no es magia New Age, es fisiología pura. La respiración es el único aspecto de tu sistema nervioso autónomo que puedes controlar conscientemente, y a través de controlar tu respiración puedes influir en todo tu estado emocional. Entonces, cada vez que sientas una emoción abrumadora, nombra y respira. Nombra y respira, hasta que sientas que tu sistema nervioso baja de intensidad. Y ahora déjame hablarte de algo más que es absolutamente crítico para dominar tus emociones. Entender la diferencia entre emociones primarias y emociones secundarias, porque la mayoría de tu sufrimiento viene de emociones secundarias que tú misma estás generando encima de las primarias. Las emociones primarias son las respuestas emocionales naturales a eventos. Sientes tristeza cuando pierdes algo, sientes miedo ante una amenaza percibida, sientes ira cuando se cruza un límite. Esas son emociones primarias y son completamente normales y válidas. Pero las emociones secundarias son las emociones que tienes sobre tus emociones primarias. Y ahí es donde se crea la mayoría del sufrimiento innecesario. Sientes ansiedad y luego sientes ansiedad sobre tu ansiedad. ¿Por qué estoy ansiosa? ¿Qué hay mal conmigo que no puedo manejar esto? Esto es terrible, voy a sentirme así para siempre. Sientes tristeza y luego sientes vergüenza sobre tu tristeza. No debería estar triste, debería ser más fuerte. Soy patética por sentirme así. Sientes ira y luego sientes culpa sobre tu ira. Soy mala persona por enojarme, no debería sentir esto.
Y esas emociones secundarias, esas capas que añades encima de la emoción original, son las que convierten un malestar temporal en sufrimiento prolongado, son las que mantienen viva la emoción mucho más allá de su vida natural. Porque las emociones primarias, si las dejas ser sin resistencia, generalmente pasan en minutos. Tienen un pico y luego naturalmente disminuyen. Pero cuando añades todas esas capas de juicio, de resistencia, de narrativa catastrófica encima, mantienes la emoción activada indefinidamente. Entonces, parte crucial de dominar tus emociones es aprender a sentir las emociones primarias sin añadir todo ese drama mental encima, sin juzgarte por sentirlas, sin convertirlas en evidencia de que algo está fundamentalmente mal contigo. Cuando sientas una emoción difícil, simplemente reconócela. Hay tristeza aquí, hay ansiedad presente, sin añadir, y eso es terrible, y no debería sentirlo. Y significa que soy débil. Solo la emoción limpia, sin todo el drama que tu mente quiere añadirle. Y ahora voy a darte algo que puede ser lo más importante de todo este video. Así que presta mucha atención, porque esto que voy a decirte ahora es lo que separa a las personas que realmente dominan sus emociones, de las que solo entienden teoría, pero siguen siendo arrastradas por cada sentimiento. Y es esto: dominar tus emociones no significa no sentirlas. No significa convertirte en un robot sin sentimientos. Significa sentirlas plenamente, pero no actuar desde ellas impulsivamente. Significa crear un espacio entre sentir una emoción y responder a ella. La mayoría de la gente vive en reacción emocional constante. Sienten ira y automáticamente atacan. Sienten miedo y automáticamente evitan. Sienten tristeza y automáticamente se aíslan. Sienten ansiedad y automáticamente buscan control o escape. No hay espacio entre la emoción y la acción. Es completamente automático, completamente reactivo. Y por eso sus vidas son caóticas, por eso sus relaciones son turbulentas, por eso nunca tienen verdadero control. Pero las personas que han dominado sus emociones pueden sentir ira sin atacar, pueden sentir miedo sin evitar automáticamente, pueden sentir tristeza sin aislarse destructivamente, pueden sentir ansiedad sin colapsar o huir. No porque no sientan las emociones intensamente, las sienten, pero han desarrollado ese espacio crucial entre sentir y actuar, ese gap donde vive el verdadero poder, donde pueden elegir conscientemente cómo responder en lugar de solo reaccionar automáticamente. Y ese espacio se crea con práctica deliberada, con lo que yo llamo entrenamiento en retraso de respuesta. Cada vez que sientas una emoción fuerte que te impulsa a actuar inmediatamente, te impones un retraso deliberado, cuentas hasta 10, respiras 3 veces profundamente, te dices, voy a responder a esto en 30 minutos, no ahora. Y en ese espacio, en ese gap que creas entre el sentimiento y la acción, tienes la oportunidad de elegir conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Y al principio esto va a ser extremadamente difícil. Tu cerebro va a estar empujando fuertemente para que reacciones ya. Va a generar urgencia tremenda. Va a decirte que necesitas actuar inmediatamente. Pero si aguantas esa urgencia, si te quedas en el retraso aunque sea incómodo, estás literalmente creando nuevas conexiones neuronales de control de impulsos, estás fortaleciendo tu corteza prefrontal, estás construyendo el músculo del autocontrol emocional. Y con práctica repetida, ese músculo se fortalece. Lo que al principio requería esfuerzo consciente enorme, eventualmente se vuelve más natural y descubres que puedes elegir cómo responder a tus emociones en lugar de ser arrastrada automáticamente por cada una. Y esa capacidad de elección, ese poder de responder conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente, es lo que realmente significa dominar tus emociones. Y ahora déjame hablarte de algo más que genera una cantidad masiva de sufrimiento emocional y que tienes que eliminar si realmente quieres tener control. La rumiación constante, ese hábito de darle vueltas y vueltas en tu mente a las cosas que te molestan, a los errores que cometiste, a las cosas que te hicieron, a las preocupaciones sobre el futuro. Y la rumiación es como rascar una herida constantemente, no la dejas sanar nunca, mantienes vivo el dolor, lo sigues experimentando una y otra vez como si estuviera sucediendo ahora cuando en realidad ya pasó o ni siquiera ha pasado todavía. La mayoría de tu sufrimiento emocional no viene
de lo que está pasando ahora mismo en el presente. Viene de tu mente rumiando sobre el pasado o preocupándose por el futuro. Estás reviviendo constantemente cosas que ya terminaron o sufriendo por adelantado, cosas que probablemente nunca van a pasar. Y mientras tu mente esté en el pasado o en el futuro, obviamente no puedes estar en paz, porque la paz solo existe en el presente y tú casi nunca estás ahí. Entonces, parte fundamental de dominar tus emociones es cortar la rumiación cada vez que la notes, traer tu mente de vuelta al presente, una y otra vez. Y cuando notes que estás rumiando, que estás dándole vueltas a algo del pasado o del futuro, no intentas parar los pensamientos con fuerza, porque eso no funciona. Cuando intentas no pensar en algo, lo haces más fuerte. En su lugar, simplemente notas, ahí está mi mente rumiando otra vez, sin juicio, sin dramatizar, y luego conscientemente rediriges tu atención al presente, a lo que estás haciendo ahora, a las sensaciones de tu cuerpo, a tu respiración, y vas a tener que hacer esto cientos de veces porque la rumiación es un hábito profundamente arraigado. Tu mente va a volver constantemente al pasado y al futuro, pero cada vez que la traes de vuelta al presente, cada vez que interrumpes el patrón de rumiación, estás debilitando ese hábito neurológico, estás entrenando tu cerebro a quedarse más en el aquí y ahora donde realmente vives tu vida. Y ahora, si has llegado hasta aquí, si has estado absorbiendo todo esto sin cerrar el vídeo ofendida por las verdades incómodas de tu progreso y te permite hacer ajustes cuando algo no está funcionando. Paso quinto. Buscas deliberadamente exponerte a situaciones que normalmente te generarían emociones difíciles, específicamente para practicar manejarlas. Si la crítica te derrumba, buscas activamente feedback honesto y practicas manejarlo sin reaccionar emocionalmente. Si el rechazo te destruye, te expones a situaciones de posible rechazo y practicas mantener tu centro independientemente del resultado. Si la incertidumbre te genera ansiedad paralizante, deliberadamente te pones en situaciones inciertas y practicas tolerar la incomodidad. Este entrenamiento activo, esta exposición deliberada a lo que te desafía, es lo que realmente fortalece tu músculo emocional. No puedes fortalecer algo evitándolo, solo puedes fortalecerlo enfrentándolo repetidamente, hasta que lo que antes te abrumaba, ahora lo manejas con relativa facilidad. Y paso 6, probablemente el más importante de todos. Desarrollas una práctica diaria de meditación o mindfulness, aunque sean solo 10 minutos al día. Te sientas, enfocas tu atención en tu respiración y cada vez que tu mente se va a pensamientos, emociones, planes, recuerdos, gentilmente la traes de vuelta a tu respiración una y otra vez, cientos de veces, si es necesario. Esta práctica es fundamental porque entrena las dos capacidades más importantes para el control emocional: la capacidad de observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos, y la capacidad de dirigir tu atención conscientemente en lugar de que sea arrastrada automáticamente. Y esas dos capacidades, entrenadas diariamente, transforman completamente tu relación con tus emociones en cuestión de semanas. Y ahora déjame hablarte de algo más que es absolutamente crítico para dominar tus emociones a largo plazo: el papel de tu cuerpo en tu regulación emocional. Porque no eres solo un cerebro flotando en el vacío, eres un organismo completo y el estado de tu cuerpo afecta dramáticamente tu estabilidad emocional. Si no duermes suficiente, si comes basura, si no haces ejercicio, si vives en estrés crónico, tu cuerpo está en un estado de desregulación que hace que tu cerebro sea muchísimo más reactivo emocionalmente. Tu cerebro necesita ciertas condiciones físicas para funcionar óptimamente, para ser capaz de regulación emocional. Necesita sueño de calidad, 7 a 8 horas cada noche, sin excusas. Necesita nutrientes adecuados, comida real no procesada la mayoría del tiempo. Necesita movimiento regular, ejercicio que haga que tu corazón lata más fuerte y que libere neurotransmisores que regulan el estado de ánimo. Necesita que tus niveles de cortisol no estén crónicamente elevados, lo que significa que necesitas prácticas regulares de manejo de estrés.
Y cuando descuidas sistemáticamente tu cuerpo, cuando priorizas todo lo demás sobre los básicos de sueño, nutrición, movimiento, estás garantizándote que serás emocionalmente reactiva. No importa cuánto trabajes en tus pensamientos, si tu cuerpo está en mal estado, si tu química cerebral está completamente desbalanceada por falta de sueño y mala nutrición, tu capacidad de regulación emocional va a estar severamente comprometida. Entonces, esto no es opcional, no es un extra que haces si tienes tiempo, es absolutamente fundamental. Si quieres dominar tus emociones, tienes que cuidar tu cuerpo sin excepción. Duerme lo suficiente, come bien, muévete diariamente, maneja tu estrés con prácticas concretas como respiración, meditación, ejercicio. Y no me vengas con que no tienes tiempo. Tienes tiempo, lo que no tienes son prioridades claras. Si tienes tiempo para redes sociales, tienes tiempo para esto. Es cuestión de decidir que tu salud emocional es más importante que esas distracciones. Y ahora quiero hablarte de algo que es particularmente insidioso y que mantiene a mucha gente atrapada en reactividad emocional. La narrativa de así soy yo, la creencia de que tu personalidad emocional es fija, de que naciste siendo emocionalmente reactiva y por lo tanto no puedes cambiar. Y esta es quizás la mentira más peligrosa que te puedes contar, la excusa perfecta para no hacer el trabajo duro de transformación. Escúchame bien, no eres tus patrones emocionales actuales, no eres tus reacciones habituales, no eres esa ansiedad que sientes o esa ira que explotas o esa tristeza que te hunde. Esas son simplemente patrones que has practicado durante tanto tiempo que se han vuelto automáticos, que se sienten como quien eres, pero no son tu esencia inmutable, son solo hábitos aprendidos que pueden ser desaprendidos. Tu cerebro es neuroplástico, puede cambiar a cualquier edad, puede crear nuevas conexiones, puede fortalecer nuevos patrones y debilitar los viejos. Y lo hace cada día, de todas formas. La pregunta es si lo haces conscientemente hacia la dirección que quieres o si dejas que siga reforzando los patrones que te mantienen reactiva. Cada vez que respondes conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente, estás creando nuevas conexiones neuronales. Cada vez que interceptas un pensamiento irracional y lo reemplazas con uno racional, estás fortaleciendo circuitos de pensamiento más sano. Y con repetición suficiente, con práctica consistente durante meses, esos nuevos patrones se vuelven más fuertes que los viejos, se vuelven más automáticos. Y llegas a un punto donde lo que requería esfuerzo consciente enorme al principio ahora sucede naturalmente, donde tu respuesta default ya no es reactividad emocional, sino regulación consciente, pero solo llegas ahí si rechazas la narrativa de así soy yo y aceptas que puedes cambiar, que eres responsable de tu propia transformación. Y ahora déjame darte algo más que es extraordinariamente poderoso para dominar tus emociones. El concepto de valores sobre sentimientos. La práctica de actuar desde tus valores incluso cuando tus emociones te empujan en dirección contraria. Porque la mayoría de la gente vive completamente gobernada por cómo se sienten en cada momento. Si sienten ganas, hacen algo. Si no sienten ganas, no lo hacen. Permiten que sus estados emocionales temporales dicten todas sus decisiones y acciones. Pero las personas que han dominado sus emociones viven desde algo más profundo que los sentimientos temporales, viven desde sus valores, desde lo que es importante para ellas independientemente de cómo se sientan en un momento dado. Valoran la salud, entonces hacen ejercicio aunque no tengan ganas. Valoran sus relaciones, entonces son amables con su pareja aunque estén de mal humor. Valoran su trabajo, entonces cumplen con sus responsabilidades aunque se sientan desmotivadas. Valoran su crecimiento, entonces hacen cosas que les dan miedo porque saben que es importante. Y esa capacidad de actuar desde valores en lugar de desde sentimientos es lo que realmente separa a las personas fuertes de las débiles, a las que tienen control de su vida, de las que son arrastradas por cada estado emocional temporal. Porque los sentimientos cambian constantemente. Son como el clima, vienen y van, pero los valores son tu brújula interna estable que te guía independientemente del clima emocional del momento. Entonces necesitas identificar claramente cuáles son tus valores fundamentales, qué es lo que realmente importa para ti en la vida, más allá de cómo te sientes en cada momento. ¿Valoras el crecimiento, la salud, las relaciones profundas, la integridad, la contribución, la libertad?
identifica tus valores, top 5, escríbelos y luego usa esos valores como tu guía de acción. Y cada vez que tengas que tomar una decisión, cada vez que tus emociones te empujen en una dirección, te preguntas, ¿qué haría la versión de mí que vive desde sus valores en esta situación? ¿Qué acción está alineada con lo que realmente importa para mí, no con lo que siento en este momento? Y actúas desde esa respuesta, incluso si tus emociones te gritan que hagas lo contrario, y con práctica consistente de actuar desde valores sobre sentimientos, algo extraordinario sucede. Empiezas a respetarte a ti misma profundamente porque ves que eres capaz de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando tus emociones te empujan en otra dirección. Y ese autorrespeto, esa confianza en ti misma que viene de actuar con integridad, es infinitamente más valiosa y duradera que cualquier sentimiento temporal de comodidad que obtienes de ceder a tus impulsos emocionales. Y ahora quiero hablarte de algo más que genera cantidades masivas de reactividad emocional y que tienes que eliminar si realmente quieres tener control: tu adicción al drama, a mantener vivas crisis y conflictos porque inconscientemente te dan identidad, te dan algo de qué hablar, te dan la ilusión de que tu vida es interesante o importante. Y sé que esto suena duro, pero necesitas preguntarte honestamente, ¿siempre hay alguna crisis en mi vida? ¿Siempre hay algo terrible de qué quejarme? Cuando un problema se resuelve rápidamente, ¿encuentro otro? Si respondiste sí a esas preguntas, probablemente tienes una adicción inconsciente al drama que necesitas romper, porque cuando siempre hay crisis, cuando siempre hay algo terrible pasando, tienes una excusa perfecta para no hacer el trabajo duro de construir una vida realmente significativa. Estás demasiado ocupada manejando crisis como para trabajar en tus metas reales, como para construir relaciones profundas, como para desarrollarte genuinamente. Y el drama también te da atención, te da que la gente te pregunte qué te pasa, te da simpatía y consuelo. Y si has estado recibiendo esa atención a través del drama durante años, renunciar a él se siente como perder algo valioso. Aunque racionalmente sepas que ese tipo de atención no es lo que realmente necesitas, que lo que necesitas es construir algo sólido que no requiera crisis constantes para sentirte viva. Entonces, necesitas conscientemente elegir salir del drama, elegir no alimentar conflictos innecesarios, elegir no magnificar problemas pequeños hasta convertirlos en crisis, elegir la paz sobre la intensidad. Y al principio esto puede sentirse aburrido, puede sentirse como que tu vida perdió su chispa, porque estabas adicta a la intensidad emocional del drama. Pero si aguantas esa incomodidad temporal, del otro lado está una paz profunda, una estabilidad, una capacidad de construir cosas duraderas que el drama constante nunca te permitió. Y ahora, como estamos llegando al final, quiero darte el secreto más poderoso de todos, el que prometí al principio y que puede cambiar todo si tienes el coraje de aplicarlo. Y este secreto es algo que muy poca gente entiende o está dispuesta a hacer porque requiere tremenda disciplina y va completamente en contra de lo que la cultura te dice que hagas. Y es esto: para dominar tus emociones completamente, necesitas desarrollar la capacidad de sentir emociones intensamente incómodas, sin hacer nada al respecto, sin escapar, sin distraerte, simplemente estar con la incomodidad hasta que pase naturalmente. La mayoría de la gente, cuando siente una emoción incómoda, inmediatamente busca hacer algo para que desaparezca. Agarran el teléfono, comen algo, ven televisión, buscan compañía, cualquier cosa para no tener que sentir la incomodidad. Y ese escape constante de las emociones incómodas es exactamente lo que te mantiene esclava de ellas. Porque nunca aprendes que puedes tolerarlas, que no te van a destruir, que puedes estar incómoda sin colapsar. Pero cuando deliberadamente practicas quedarte con emociones incómodas sin escapar, cuando sientes ansiedad y en lugar de distraerte inmediatamente te sientas con esa ansiedad, observas dónde la sientes en tu cuerpo, respiras a través de ella, te dices, esta es solo ansiedad, es incómoda, pero no es peligrosa, puedo tolerarla, y te quedas ahí sintiendo esa ansiedad sin huir, algo extraordinario sucede. Descubres que la ansiedad no sigue subiendo indefinidamente, tiene un pico, y luego naturalmente empieza a bajar sin que tengas que hacer nada excepto no huir de ella. Descubres que puedes tolerar mucho más incomodidad de la que creías. Descubres que las emociones viene de tu mente intentando controlar futuros inciertos, intentando eliminar toda incertidumbre cuando la incertidumbre
es la única certeza que tienes en la vida. No sabes qué va a pasar mañana, no sabes qué va a pasar en una hora, no tienes garantías sobre nada. Y mientras sigas resistiéndote a esta verdad fundamental, mientras sigas necesitando certeza donde no puede haberla, vas a vivir en ansiedad perpetua. Porque tu mente va a estar constantemente generando escenarios de ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Intentando predecir y controlar lo que fundamentalmente no puedes predecir ni controlar. Entonces, parte fundamental de dominar tus emociones es desarrollar tolerancia a la incertidumbre, la capacidad de estar cómoda con no saber, con no tener control total, con que las cosas puedan salir diferente de como las planeas. Y esto se entrena deliberadamente exponiéndote a situaciones de incertidumbre y practicando no hacer las 1000 cosas que normalmente haces para crear una ilusión de control. No revises tu teléfono obsesivamente esperando respuestas. No hagas 10 planes de contingencia para cada situación. No intentes predecir cada variable. Y en su lugar, practica conscientemente decirte, no sé qué va a pasar y está bien no saber, confío en que puedo manejar lo que sea que suceda. Y aguantas la incomodidad de esa incertidumbre sin llenarla con comportamientos de control compulsivo. Y con práctica repetida, tu tolerancia a la incertidumbre aumenta, te vuelves capaz de estar en situaciones ambiguas sin colapsar en ansiedad, y eso libera una cantidad enorme de energía emocional que antes estabas desperdiciando en intentar controlar lo incontrolable. Y ahora déjame hablarte de algo más que es crítico entender: la diferencia entre regulación emocional sana y supresión emocional dañina. Porque no son lo mismo, aunque externamente puedan parecer similares. La supresión emocional es cuando intentas forzar tus emociones a desaparecer. Cuando te dices, no deberías sentir esto, y tratas de empujar el sentimiento fuera de tu conciencia sin procesarlo realmente. Y eso no funciona. Las emociones suprimidas no desaparecen, se quedan bajo la superficie, creando tensión, manifestándose en síntomas físicos, explotando eventualmente. La regulación emocional sana, en cambio, es reconocer plenamente tus emociones, permitirles estar presentes, pero elegir conscientemente cómo respondes a ellas en lugar de reaccionar automáticamente. No estás negando la emoción. No estás fingiéndote que no existe. Estás sintiéndola plenamente, pero desde un lugar de observación consciente en lugar de identificación total. Y desde ese lugar puedes decidir qué hacer con la emoción de formas que sirvan a tus valores y a tu bienestar a largo plazo. Entonces, cuando hablo de dominar tus emociones, no estoy hablando de convertirte en un robot que no siente nada. Estoy hablando de sentir plenamente, pero responder sabiamente, de experimentar tus emociones sin ser definida por ellas, de permitir que las emociones te informen sin permitir que te controlen. Y ahora quiero darte algo más específico y práctico que puedes aplicar inmediatamente cuando sientas que una emoción te está abrumando: la técnica de los 5 sentidos para anclarte en el presente, porque cuando estás siendo arrastrada por una emoción intensa, casi siempre tu mente está o en el pasado rumiando o en el futuro catastrofizando, no está en el presente. Y traer tu atención de vuelta al aquí y ahora interrumpe esa espiral emocional. La técnica es simple. Cuando notes que estás siendo abrumada emocionalmente, detienes lo que estás haciendo y conscientemente identificas 5 cosas que puedes ver en este momento, 4 cosas que puedes tocar, 3 cosas que puedes oír, 2 cosas que puedes oler, una cosa que puedes saborear. Y mientras haces esto, tu atención se ancla completamente en el presente, en la experiencia sensorial directa, y eso interrumpe el ciclo de pensamiento que estaba alimentando la emoción abrumadora. Y después de hacer esto, después de traer tu atención completamente al presente, frecuentemente descubres que la intensidad emocional ha bajado significativamente, que puedes respirar más fácilmente, que tienes más espacio para elegir conscientemente cómo responder en lugar de solo reaccionar desde la emoción. Y ahora déjame hablarte de algo que es particularmente importante para las personas que tienen patrones de reactividad emocional de larga data: el papel del trauma no procesado en tu reactividad actual. Porque a veces tu reactividad emocional desproporcionada no es solo pensamientos irracionales del presente, es tu sistema nervioso respondiendo a heridas del pasado que nunca fueron procesadas adecuadamente.
Si experimentaste trauma, especialmente en la infancia, si hubo situaciones donde no te sentiste segura, donde tus necesidades emocionales no fueron atendidas, donde experimentaste abandono o abuso o negligencia, esas experiencias pueden haber dejado tu sistema nervioso en un estado de hipervigilancia permanente. Y ahora, años después, situaciones que objetivamente no son amenazantes disparan respuestas emocionales intensas, porque inconscientemente tu sistema nervioso las está interpretando a través del lente de esas heridas pasadas. Y en esos casos, todo el trabajo cognitivo del mundo, todo el desafío de pensamientos irracionales, aunque es útil, puede no ser suficiente si no abordas también el trauma subyacente que está manteniendo tu sistema nervioso en un estado de regulación crónica, y eso frecuentemente requiere trabajo terapéutico especializado. Puede ser EMDR, puede ser terapia somática, puede ser IFS. Hay muchos enfoques efectivos para procesar trauma. Entonces, si has estado aplicando todas estas herramientas consistentemente durante meses y sigues siendo extremadamente reactiva emocionalmente, si tu respuesta emocional a situaciones es desproporcionada, incluso cuando logras identificar y desafiar los pensamientos irracionales, considera que puede haber trauma no procesado que necesita ser abordado con ayuda profesional especializada. No es debilidad buscar esa ayuda, es sabiduría reconocer cuando necesitas apoyo adicional para sanar completamente. Y ahora déjame hablarte de algo más que es fundamental: la importancia de la autocompasión en el proceso de dominar tus emociones. Porque la mayoría de la gente, cuando está trabajando en control emocional, se vuelve increíblemente dura consigo misma cada vez que falla, cada vez que reacciona emocionalmente, en lugar de responder conscientemente. Y esa autocrítica brutal no ayuda. De hecho, hace el proceso mucho más difícil porque añade vergüenza y frustración encima de la emoción original. Entonces necesitas desarrollar autocompasión, la capacidad de tratarte a ti misma con la misma amabilidad con la que tratarías a un amigo que está luchando con algo difícil. Cuando falles, y vas a fallar muchas veces porque esto es un proceso, en lugar de machacarte con soy patética, nunca voy a cambiar, siempre seré así, te hablas con compasión. Esto es difícil. Estoy aprendiendo. Cometí un error. Y eso está bien. Es parte del proceso. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Esa voz interna compasiva pero firme, que te apoya sin permitirte excusas, que reconoce la dificultad sin justificar la rendición, es la voz que te va a llevar a través de este proceso de transformación. Es la diferencia entre rendirte al primer retroceso o perseverar hasta lograr el cambio real. Y ahora quiero hablarte de algo más que genera reactividad emocional enorme. Tu adicción a tener razón, tu necesidad de ganar cada argumento, de demostrar que el otro está equivocado, porque cuánta energía emocional desperdicias, cuántos conflictos innecesarios creas, cuánto sufrimiento te causas a ti misma por tu necesidad compulsiva de tener razón, de no poder soltar un desacuerdo sin asegurarte de que todos saben que tu perspectiva es la correcta. Y aquí está la verdad liberadora. Puedes tener razón y ser miserable, o puedes soltar la necesidad de tener razón y tener paz. No puedes tener ambas cosas la mayoría del tiempo, porque la necesidad de tener razón te mete en batallas constantes, te hace ver cada conversación como un campo de combate, te impide soltar cosas que objetivamente no importan, te mantiene enganchada en resentimientos y conflictos que podrías simplemente dejar ir. Entonces desarrolla la sabiduría de preguntarte antes de entrar en cada potencial conflicto: ¿es más importante tener razón o tener paz? ¿Vale la pena la energía emocional que va a costar esta batalla? ¿Esto va a importar en una semana, en un mes, en un año? Y si la respuesta honesta es que tu paz es más importante, que esto no va a importar, entonces conscientemente eliges soltar, dejar pasar, no engancharte. Y esto no es debilidad, esto es tremenda fortaleza emocional. Cualquier persona insegura puede pelear por tener razón. Se requiere verdadera seguridad en ti misma para poder soltar cuando sabes que tienes razón pero reconoces que la pelea no vale la pena. Y esa capacidad de elegir paz sobre razón es una de las habilidades emocionales más maduras que puedes desarrollar. Y ahora déjame darte algo más que es extraordinariamente poderoso: el concepto de respuesta flexible versus reacción rígida. Porque cuando eres dominada por tus emociones, cuando eres emocionalmente reactiva,
Tienes básicamente una sola respuesta a cada tipo de situación. Sientes ira y atacas. Sientes miedo y evitas. Sientes tristeza y te aíslas. Es rígido, es automático, es predecible y por eso tu vida es caótica porque solo tienes un martillo y tratas cada situación como si fuera un clavo. Pero cuando dominas tus emociones, cuando has desarrollado